niño de pueblo que nunca perdió su pasión. Cuando iba a los partidos del Alaurino de fútbol, pues yo grababa en los cassettes, después en mi casa, pues grababa las alineaciones, hacía como la locución de la presentación del partido. Ha habido veces que, sinceramente, me he pasado. O sea, ha habido 2 o 3 circunstancias en las que digo, joder, lo más normal es que me hubiera pasado algo, ¿no? Bienvenida a la audiencia de Revista Lugar de Encuentro, una vez más aquí a nuestro canal de YouTube. En primer lugar, queremos agradecer a Cristian Macías, gerente de la cadena de restaurantes El Lugar, que nos haya permitido estar en este recursito de su restaurante en Alhaurín el Grande para entrevistar a un alaurino, Antonio Rengel. Hablar de Antonio Rengel es hablar de una trayectoria periodística marcada por el compromiso, la pasión y el rigor. Este alaurino ha sido testigo de los mejores momentos del fútbol y del deporte en general, testigo y narrador. Desde sus inicios en la cadena COPE, pasando por la cadena SER, Radio Minuto, hasta convertirse en la voz más reconocida de Canal Sur, ha construido una carrera sólida que le ha llevado a obtener reconocimientos como el premio a la mejor trayectoria profesional en el Día Mundial de la Radio en el año 2018. Es presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, docente en máster de periodismo y experto en protocolo, y además acaba de ser nombrado recientemente miembro de la nueva junta directiva de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, que además recientemente habéis celebrado la primera reunión, ya nos irás contando. En esta entrevista pues lo que queremos es repasar su trayectoria, sus inicios, hablar un poco de cómo su perspectiva del futuro del periodismo deportivo. Así que, Antonio, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ti, gracias a vosotros, para mí es un placer y os agradezco mucho el que me dediquéis estos minutos, es un honor. Hace mucho tiempo que os sigo, que sé de vuestra existencia, que os veo, pues, con lo cual pues para mí es muy grato estar aquí hoy. Antonio, pues vamos a empezar pues por el principio, porque aquí vamos a empezar por otro lado. ¿Cómo empiezas, cómo recuerdas el momento que decides que quieres ser periodista? ¿Cómo empiezas en este mundo? Bueno, eso creo que es algo que se lleva desde pequeño. A mí me empezó un poco el interés con 14 o 15 años, y a partir de ese momento, cuando iba a los partidos del Alaurino de fútbol, pues yo grababa en los cassettes, después en mi casa, pues grababa las alineaciones, hacía como la locución de la presentación del partido, y ahí empezó un poco a gustarme. Después a mi padre le ofrecieron que colaborara con la cadena SER de Málaga. Mi padre estaba en otras responsabilidades mucho más importantes, y entonces pues yo hablé con la persona que había llamado a mi padre y le dije que yo podía hacerlo. Estuvo un poco dubitativo porque yo tenía 17 años recién cumplidos, pero bueno, empecé a hacer las crónicas y tal, y a partir de ahí ya fue muy claro, muy rotundo el deseo. En aquel momento las facultades que había en España eran Madrid y Barcelona, y bueno, para una familia con 4 hermanos, pues no era posible mandar a un hijo a estudiar a Madrid, hablamos del año 83, porque el sueldo no daba para eso. Y yo tuve la suerte de que mi padre, que no había podido estudiar lo que él quiso estudiar medicina y no pudo hacerlo, porque eran 7 hermanos, estudió detrás de la barra de un bar, sacó magisterio y tal, pues tenía un poco el empeño de que sus hijos tuvieran todas las posibilidades, después ya llegarían o no, ¿no? Y él pues se enteró de que había en Madrid una opción de una beca en un colegio que colaboraba, era un colegio de niños, colaborabas levantando a los niños y en la vigilancia nocturna. Era una beca de la Comunidad de Madrid, y a cambio de eso daban comida y cama. Yo tenía buenas notas y también tenía la beca del INAPE, y a partir de ahí empecé, ¿no? Me pude ir a Madrid a estudiar gracias al empeño de mi padre y de mi madre, y ahí empecé. De seguida tuve suerte porque en aquella época estaba Alejo García en la COPE, se enteró que había un niño de Alhaurín estudiando periodismo, localizó a mi padre y le dijo que si quería yo ir por allí de vez en cuando. Empecé a colaborar con él en segundo periodismo, después en tercero aprobé una beca de la cadena SER de Madrid, que era bastante restrictiva y entraban de la facultad solo 15 de miles,
tuve la suerte y a partir de ahí ya no tuve nunca problema, porque acceder a esas becas de la cadena SER de Madrid era un sinónimo de tener trabajo ya prácticamente para siempre. Y ya sin solución de continuidad. No había terminado la carrera en quinto de periodismo cuando la propia cadena SER me ofreció ir a Málaga. Entonces el último año lo hice yendo solo a los exámenes. Desde enero de quinto de periodismo ya iba solo a los exámenes. Estuve muy poco tiempo en la SER, estuve meses. Entré en enero y en octubre me fui a Canal Sur. Después ha habido opciones de ir especialmente otra vez a la cadena SER, de la que siempre he tenido bastante opciones de volver, pero bueno, las condiciones laborables y económicas de Canal Sur eran muy buenas. Yo he sido muy afortunado, que he ido a todos lados y entonces pues bueno, ya me quedé en Canal Sur hasta hoy, y ya bueno, el resto de las cosas han ido apareciendo progresivamente, pero todo arranca de la afición de un niño que va a los partidos de su pueblo y que ahí ¿Has hecho también televisión? Sí. ¿Y qué te gusta más? La radio. Hubo una época en la que estaba casi más tiempo en la televisión que en la radio. El Canal Sur tenía los partidos de los sábados por la noche en abierto, y yo hacía el pie de campo de esos partidos todos los sábados en algún punto de España. Hice también Liga de Campeones, viajé mucho y después presenté un año el programa Gol a Gol, del domingo por la noche, el programa por excelencia del fútbol, pero nunca dejé la radio. De hecho, mi plaza seguía estando en la radio, aquello como era la misma empresa, era un acuerdo entre ellos. Entonces yo hacía 2 días en la radio, 3 días en la tele, pero estaba más tiempo en la tele. Sí. Esos 3 años estuve más tiempo en la tele que en la radio, sin dejar la radio, pero más dedicado a la tele, porque la empresa entendía que en esa época debía estar en la tele. No me daba mucho más tiempo porque viajaba como un burro, porque hacía Liga de Campeones durante semana, porque hacía Europa League, porque hacía el sábado los partidos, porque el domingo hacía el Gol a Gol. Entonces, a pesar de que seguía manteniendo el vínculo con la radio, pero la tele me absorbía mucho. Has cubierto grandes eventos deportivos mundiales, Eurocopa, Champions, pero ¿cuál es el momento más especial como periodista que tú recuerdes? Pues mira, cuando España gana la Eurocopa del año 2008, en Austria, pues yo recuerdo que mi hermano José Manuel, que en paz descanse, me llamó al día siguiente. Yo estaba en el aeropuerto de Múnich, y entonces le dije, la primera frase que le dije, digo, ya me puedo cortar la coleta, pensando que nunca más España iba a ganar nada, y que yo lo que acababa de ver el día anterior en Viena, pues era lo más grande. Sin saber que me quedaban muchas cosas que ver, porque yo pensaba, digo, bueno, ya he visto que España gana una Eurocopa, que no es fácil, que no la ve cualquiera, y como que ya me he quitado el peso de ver algo gordo. Es importante. Sin saber que venía con lo que quedaba un poco, ¿no? Y después, este verano, a veces, pues la mente se va a lo más cercano y dice, vale, claro, es que te acuerdas de lo de este verano porque hace mucho de lo anterior. Yo tengo lo de este verano como algo muy grande porque, 1, no esperaba ir a la Eurocopa, y 2, porque no esperaba que España ganara. Entonces, claro, la circunstancia es que mi empresa de golpe decide que me vaya con la competición arrancada, y yo no me había preparado como para la posibilidad de vivir otro gran acontecimiento. Claro. Fue todo una sorpresa, y encima ganó España, y fue todo muy bien, el trabajo fue muy bien y tal, ¿no? Alemania para trabajar es fantástico, yo había estado ya en el Mundial de Alemania 2006. Entonces, bueno, ahora mismo tengo muy cercano el recuerdo de la Eurocopa, y cuando alguien me dice, ¿qué recuerdas? Digo, la Eurocopa de este verano. Es posible que sea ficticio, que sea porque está muy cerca. Muy cerca, pero... Claro, pero como no lo esperaba, como España ha ganado, como yo me lo he pasado tan bien, pues tal. Es verdad que fue duro porque yo volví y me fui a los Juegos seguidos. Fui a París seguido, a las pocas semanas me fui, y entonces, a los 10 días me fui. Entonces, pues... pero tengo ese recuerdo tan cercano de lo bien que me lo he pasado en la Eurocopa de este verano, y de lo afortunado que he vuelto a ser, por la cantidad de eventos que he estado, y porque he vivido cosas que yo sinceramente no la esperaba. Merche, ten en cuenta que tú estás hablando con un niño de pueblo, que ha tenido la fortuna de vivir cosas muy relevantes, ¿no? Y que han sido cosas como que no me espero. Sí, claro. Y yo, he estado en 3 mundiales, en 3 Eurocopas, en un juego Mediterráneo,
en Champions, Claro. en Copa del Rey. Además tal, es que, ¿no? como tú dices, era un niño de pueblo y era un ejemplo para todos los de pueblos que están todavía de que esto es posible. Bueno, Mucho trabajo, mucha perseverancia. unos padres que te apoyen, unos unos padres padres que te que apoyen. entiendan. Yo tengo compañeros de aquella época que tenían las mismas o mejores pues, prestaciones, posibilidades que yo. Claro. No tuvieron la suerte de tener padres Que que, apoyaran que estuvieran muy predispuestos Claro. a que sus hijos estudiaran hasta donde ellos podían todo lo que Claro. pudieran. Y Entonces, fue claro, una apuesta. tengo algunos ejemplos con nombre y apellido, ¿no? De compañeros míos que yo recuerdo con pesar que tenían mucha más capacidad que yo, de veras, y que no tuvieron Sí, padres ese que empujón, esa apuesta por ello. Al contrario, tenían padres que seguro que es la mejor de las intenciones, pero le decían, ¿dónde te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir a Madrid? ¿O cómo te vas a ir aquí? Tienes que estudiar algo en Málaga, tal, ¿no? Yo tuve la suerte de, aparte de mis pequeñas posibilidades, de tener unos padres Que creyeron en ti. que creyeron que tenían que darle a sus hijos todas las mayores oportunidades. Después, ya cada cual uno que vaya. a ver hasta dónde llega, porque Ya ves, eso es así. ellos no podían hacer nada, pero que por ellos no quedará. Antonio, he leído por ahí, espérate, ¿dónde era? En Estambul, que tuviste que comprar una moto. No, ¿O cómo? me tuve que montar en una moto. Ah, que te digo, yo No, había no. entendido que tenía que comprarla. ¿Qué pasó? Bueno, El vértigo del periodista cuando está trabajando. de Cuéntame. las mayores anécdotas, yo en muchas ocasiones viajaba porque no me daba tiempo en el día y había dormido en Alemania, en Düsseldorf. Llegué a Estambul por la mañana, jugaba Fenerbahce Sevilla en Estambul, Liga de Campeones, y el taxista me dijo que tardábamos, con todo el tráfico, tardábamos al estadio 2 horas. Entonces yo quedé con el taxista a las 4:30 en la puerta del hotel. Y cuando estábamos en lo alto del puente que conecta Europa con Asia, en una cola de todo el mundo pitando, le dije, ¿cuánto queda? Y me dijo, queda 1:30. Y a mí no me daba tiempo. Claro. Y aparte me la jugaba, porque mi empresa decía, puedes ir donde quieras, pero tienes que llegar. Claro. O sea, tú te pones tus límites, ¿no? Entonces, pues me la jugaba. Y entonces me bajé del coche y en el propio puente, pues cogí un billete de 50 euros y me puse a parar a motos. Ajá, vale. Las primeras no pararon y una de ellas paró. Y entonces pues me montó, me dijo no tenía casco, le dije yo con él, pero claro, con los 50 euros era una tentación muy grande para un tal. Entonces pues me montó en la parte de atrás, me puse eso y me llevó al estadio con un peligro enorme, porque Estambul es un peligro. Sí. Y entonces montarte en una moto de un desconocido en medio de un puente para que te lleve a un sitio, Sí, sabes si es verdad que te va a llevar, o que te va a tirar, o que te va a pedir el resto del Sí, dinero, sí, le echaste o que te valor. lleva a una casa y te Ese van es el a... compromiso del que hablaba al principio que tienes en tu trabajo. Ha habido veces que, sinceramente, me he pasado. O sea, Sí. ha habido 2 o 3 circunstancias en las que digo, jova, lo más normal es que me hubiera pasado algo, ¿no? Sí. Pero en ese momento yo no lo pienso. Pienso que tengo que hacer llegar. un programa a las 7 de la tarde y que no puedo fallar y que tengo que hacer lo que sea para llegar, ¿no? Yo recuerdo, y termino con esa anécdota, que el compañero que estaba entonces arriba, que era Jesús Márquez, que estaba ya allí arriba, él dice que nunca se olvidará, de las muchas anécdotas que hemos vivido, la cara con la que yo subí la escalera. O sea, él dice, Venía. él primero estaban todos súper preocupados porque mi teléfono yo no lo podía coger porque estaba en la Claro, mochila, iba en la moto que tardó como 20 minutos y bueno, llegué con el tiempo muy justo, llegué a las 7 menos 10 más o menos, que el programa era a las 7, pero él se refiere a que esa cara blanco de miedo, de muerto, de no llego, tal cual, de Claro. haber venido en una moto de frío, de Sí, tal cual, sí. subiendo la escalera para llegar al puesto de comentarista, dice, cuando yo te vi venir dije, le ha pasado algo muy grande, porque nunca llegó 10 minutos antes y la cara que trae es de haberle pasado algo gordo. Dijo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Le dije, no, después te cuento. Lo importante es que estoy aquí. Ya ves. En eso de los puestos de comentaristas, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo pasáis los momentos Bueno, bien, tiene se que pasa ser- mucho tiempo. Claro. Se pasa mucho tiempo, a los estadios tienes que llegar con mucho tiempo de antelación, todo el mundo se conoce más o menos, unos más, otros menos. Entonces, pues, antes era un poco más aburrido. Ahora con la tecnología, con el iPad, con el teléfono, Claro. con tal cual, pero antes era un poco más Es que eso es lo más que te iba a aburrido. preguntar, que ahora mismo tenemos una inmediatez con las redes sociales, que algunas veces no sé si va a ser bueno o malo. ¿Cómo afecta esa inmediatez de redes sociales en el periodismo deportivo? Para mí muy mal, pues porque no hay rigor.
Es decir, mis superiores están más pendientes de que lo que sale en redes es un decir, ¿no? Sí, sí. Mis superiores son, bueno, en general, los superiores, los jefes de las redacciones están más pendientes de que lo que acaba de salir lo subas y lo cuentes, aunque no esté confirmado. Tú dices, es que no sabemos, no, pero es que ha salido, hay que darlo, ¿no? Entonces, ese periodismo más clásico, más antiguo, más se pierde. ¿Por qué? Pues porque no quieres quedarte fuera de juego y te arriesgas a que aparezcan cosas que no estén confirmadas, que sean bulos o que sean medio verdad, y las das con tal de darlas cuanto menos al mismo tiempo que los demás. Entonces entiendo que la evolución del periodismo deportivo ahora ha ido evolucionando, a lo mejor para mejor en algo, pero ¿cómo está esa evolución? Hombre, ha ido evolucionando para bien, pues porque la tecnología... Sí. Yo es que te puedo escribir un libro de cuando nosotros íbamos con un aparatito y 4 cables que enchufabas allí, y bueno, yo he transmitido en Moldavia o en Rusia. Entonces, claro, te estoy hablando de una época en la que era muy complicado. Si tenías un problema no lo arreglabas. Ahora, el mayor invento que hay es el teléfono móvil. Tú coges un móvil y desde cualquier sitio del mundo te pones a radiar un partido. Claro. Desde cualquier sitio con un teléfono. Sí, claro, eso se ha Cuando nosotros empezamos, había un teléfono en todo el campo, que el señor llegaba más tarde de Telefónica, de la Telefónica de España o de Italia o donde fuere. Y entonces pues llegaba y estaba sujeto a su disponibilidad. Okay. Entonces, con la piratería propia de estas cosas. Sí, claro. Entonces, pues, claro, y entonces se esforzaba más o menos si había una propina o si no había, en algunos casos, ¿no? De eso a lo de ahora, pues hombre, se ha ganado muchísimo, porque la tecnología, no te quiero contar lo que significa, ¿no? Especialmente la radio, especialmente el micrófono inalámbrico, esas cosas, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo provoca esa falta de rigor de que lo inmediato se publica sin contrastarse. Claro. La radio, que el otro día con el apagón, que esto es un paréntesis, ahí seguía la radio, que por cierto hubo un partido de fútbol que hubo que suspender, ¿no? Que hubo que suspender, que se jugó anoche, la Almería Racing de Ferrol. Ajá, entonces, pues, claro, la radio es por excelencia es el medio de comunicación. Y se recupera en situaciones como esa. Que de golpe dices tú, vale, mucha tecnología, mucha tal, pero resulta que yo tengo un aparatito aquí con 2 pilas. Que yo eché de menos el otro día, que lo eché mucho de menos, me la voy a hacer de las que se la compre. Antonio, eres el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga. ¿Cómo te involucras en cómo te implicas y qué objetivos tenéis marcados actualmente? Me implico porque hace 8 años había una antigua asociación que, bueno, tuvo un final un poco dramático, y entonces, pues, varios compañeros, en concreto 3 compañeras de Málaga, pues hablaron conmigo, y también algunas personas de instituciones, me dijeron que un poco yo era el que tenía más tiros dados y que al menos al principio debía ponerme. Entonces, pues, el colectivo se había dispersado, no había una asociación como tal, la que existía había terminado muy mal, y entonces, pues, ahí empecé. Yo siempre entendí que era una cuestión transitoria, y poco a poco me fui quedando, fueron apareciendo cosas que me invitaron a quedarme, y bueno, y a día de hoy pues son 8 años. 8 años ya. 8 años. Un plan bueno, sí, un plan el gran objetivo es la defensa de los intereses del colectivo, la ayuda a la gente que necesita, la creación de oportunidades para los periodistas, la realización de actividades que provoquen ingresos, que den lugar a ayudas. Pues mira, ahora el 14 de mayo, por ejemplo, se entregan ayuda a proyectos periodísticos, se llama Impulsa, Proyectos Impulsa, y bueno, una gala anual, hay un proyecto de la Caixa que se llama El Deporte va por Barrio, que ahora el 15 de mayo hay una actividad en la cárcel de Archidona, y hay actos de deporte femenino en la Semana de la Igualdad. Entonces, bueno, es un compendio de actividades que el gran objetivo es poner en valor el trabajo de los periodistas y tratar de buscar soluciones a los que puedan tener problemas, y tratar también de buscar oportunidades de trabajo, intentar que haya una bolsa de trabajo que dependa de la asociación, que existe, y que cuando haya cosas que salgan, que tiren de esa bolsa. Y en la Asociación Española de la Prensa Deportiva, que ya hemos dicho que es el primer alorino, el primer malagueño que está en esa junta directiva, ¿qué
qué va a hacer Antonio para traerse para acá? Bueno, yo lo primero que soy el último mono. Entonces, pues, Bueno, ahí están periodistas de mucha enjundia, el presidente Jesús Álvarez, que es el que estaba en Televisión Española, está pues Tomás Roncero, Pedro Pablo San Martín, Lourdes García Campo, la de Televisión Española, Cristina Cubero, la directora del Mundo Deportivo. Sí, que está ahí. Entonces, pues yo, como tú sabes, como que ahora mismo soy un poco el cascarilla, ¿no? Claro. Entonces, gracias a la actividad de la Asociación de Málaga, ellos entendían que tenía que haber una persona de Málaga en la Asociación Española y bueno, han concluido que debía ser yo. Entonces, pues, para mí de verdad no me gusta personalizar. Creo que lo importante es que haya alguien de Málaga. Hoy estoy yo, mañana estará otro. Sí, pero y lo importante es que haya alguien de Málaga ahí. ¿Por qué? Porque eso es un sitio donde se cuecen muchas cosas del deporte español. Claro. Por ejemplo, el martes de la semana pasada estuve en una reunión en el Consejo Superior de Deporte con el secretario de Estado para el Deporte. Eso ya son nexos, lazos. Claro, son y posibilidades. Redes que empiezan a formarse. Claro, posibilidades. Oye, ahí en concreto surgió una. Oye, tenemos que hacer esta actividad con la Liga. ¿Dónde os parece? ¿Qué tal? Yo tiro para mi terreno y digo, pues yo creo que debemos empezar en Málaga. Claro. ¿Por qué? Porque es una ciudad ahora mismo que tiene mucho deporte, que está en boga, que tal y cual, ¿no? Claro. Entonces, aunque no me lo tome como algo personal, sino que entienda que es fruto del trabajo de muchos compañeros y que hoy estará uno y mañana estará otro, lo importante es que eso le permita a la provincia acceder a cosas que sin estar ahí... Es más inaccesible, claro. Bueno, poquito más, eso te da lugar a enterarte de todo, ahí a las galas, ahí a los sitios, ahí a los premios de Asturias, de la Princesa Asturias de los Deportes, ahí a esas cosas donde se cuece un poco las decisiones, ¿no? Entonces, hasta donde yo puedo, yo pueda, pues claro, será muy grato el hacer eso. Nunca he vivido nadie de Málaga, pues claro, pues a lo que te iba al principio, ¿no? Imagínate, ¿no? Para mí es un honor, ¿no? El que la primera persona que hay de Málaga en el organismo que rige un poco el deporte en España, pues sea uno de nosotros, claro. Sea yo o no sea yo, y en el caso mío, pues hombre, encima que sea Dalaurín. Es que sea Dalaurín el Grande, ¿vale? Que entonces, eso es todo... Claro, cuando eso apareció, pues el primer malagueño, Dalaurín el Grande y tal, para mí... Eso es importante. No te olvides nunca que por muchos sitios donde haya estado, por muchos sitios que haya tenido la suerte de estar trabajando, presentando, lo que sea, para una persona de un pueblo no hay mayor honor que su pueblo. O sea, entonces, la gala del deporte, yo último lo dije aquí, dije, yo he tenido la suerte de estar en muchos sitios, es verdad, ¿no? Pero para una persona que se considera de un pueblo, el subirse a las tablas de un escenario de tu pueblo, hombre, es un honor, tiene que ser. Para mí, sí. Sin duda. Es que has estado aquí, es que has hecho tal, es que has hecho todo. Sí, pero estoy en mi pueblo. Digo, pero si no estuviera en cosas de mi pueblo, me faltaría algo. Sí, que siempre nadie es profeta en su tierra, pero bueno, te han elegido para estar ahí. Entonces, pues por eso digo eso es súper importante. Entonces, pues por eso digo que ese carácter que tenemos, que no se pierde y que está muy arraigado de cateto, de persona de pueblo, de siempre tu pueblo, de volver al origen, de tal, pues en esos casos es difícil explicar, ¿no? Pero cuando uno me dice, pero bueno, ¿cómo va a ser tan importante ir a una gala de tu pueblo como ir a no sé dónde? Digo, pues para mí sí, para mí sí. A mí sí, es un sitio donde yo me gusta volver y me gusta estar siempre, o sea que... Pues Antonio, ¿qué le decimos después de toda esta trayectoria y todo lo que tú has vivido a los jóvenes que quieren seguir tus pasos? Además se puede decir a ellos directamente. Yo lo que siempre digo es que antes con el título de periodismo se accedía a todo. Hay un ejemplo que pongo en muchas ocasiones en los másteres de periodismo. Yo he tenido la suerte de hacer docencia en el máster de la Universidad de Sevilla, ahora en el máster de periodismo de la Universidad de Málaga, en el máster del diario Marca, y el ejemplo que le pongo siempre es el mismo. Cuando yo estudiaba, nos conocíamos los de Málaga, es decir, en la Facultad de Comunicación de Ciencias de la Comunicación de Madrid, pues había dos en tercero de Málaga, uno en cuarto, dos en quinto, y en la cafetería decíamos, mira, allí hay uno de Málaga. Terminábamos periodismo al año en toda España, entre Madrid, Barcelona y una privada que había en Pamplona, muy selectiva, 8, 10.
Y yo le digo a ellos, solo de aquí vais a acabar 300. Esa es la diferencia. Yo con un título de periodismo, antes de acabar la carrera, tuve trabajo, es verdad que me moví mucho, es verdad que estuve muy activo, pero al fin y al cabo estábamos rifados. Después cada uno con sus posibilidades. Ahora son muchos. Claro, entonces les digo, con el título de periodismo no vais a ningún sitio. Y dirá, bueno, ¿y qué estás diciendo? Que tienes que hacer marketing, idiomas. Si te gusta protocolo, si no, otra cosa. Claro. Y que cuando llegas a un sitio, lo de menos es el título. Se da por hecho que todos los que están allí tienen el título. Tienes que ganar a la competencia con muchísima mayor formación. Ha cambiado por completo. Antes los becarios cobrábamos dinero, los becarios prácticamente en ningún sitio cobran. Y entonces tienes que hacerte cargo de la realidad que supone la nueva era, ¿no? De un periodismo donde ahora desde tu casa se hace todo, donde un becario puede hacer el trabajo de un redactor, donde no hay que ir a los entrenamientos, hace falta menos mano de obra. Entonces tienes que destacar. Ir al mercado con un simple, con todo mi respeto, título de periodismo es suicida. ¿Por qué? Porque me vas a tener una competencia que va a tener mucho más que tú, con lo cual tienes que tener claro que la formación es fundamental. Claro. Y tienes que ampliar la formación, si no... Además yo siempre les digo a toda la juventud que se acerca al lugar de encuentro porque quiere hacer alguna práctica, que quiere... Digo, da igual, haceros un blog, escribid con nosotros, escribid en muchos sitios, que cuando acabéis la carrera digáis, he hecho esto. Pero no solo el título, tienes que marcar la diferencia. Tienes que dar mucho bocado, en el mejor sentido de la palabra, sí, moverte mucho, y tienes que formarte mucho. Claro. Entonces, no, es que sé inglés, ya no te vale. Porque el de allí sabe inglés, francés y alemán. Exacto. Entonces, ese espíritu de formarse todo lo más posible, pues es lo que va a derivar en que tengas o no un puesto de trabajo. Y ya para cerrar, si miras atrás y ves todo lo que has logrado, ¿cómo te gustaría que te recordaran en el legado del periodismo? ¿Qué te gustaría que recordaran cuando se dieran las clases? Antonio Rengel. Primero, no tengo demasiadas pretensiones en ese sentido. Hay muchas cosas en las que no me gusta y que no entro en personalizar. Hablo más bien del colectivo. En el caso de la asociación, los compañeros con los que yo estoy son fundamentales. Me gustaría que se dijera que hasta el último día tuve la pasión del periodismo. Que hice esto, que hice lo otro, que estaba un poco más apartado porque estaba en otras funciones, pero que cuando me ponía, iba a una Eurocopa, como dicen mis compañeros, era difícil ganarme en ese aspecto, ¿no? Que llegaba y volvía a ser el que fue a un evento deportivo hace 30 años, a tener las mismas ganas, a pegar los mismos codazos, a matarme por llegar a una entrevista, a todas esas cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso todavía lo mantengo y tal, ¿no? Lo único, bueno, todas estas cosas que tú has dicho también tienen una parte negativa, ¿no? Cuando llega algún reconocimiento, cuando llega alguna cosa, es fantástico, ¿no? Pero también digo, mira, eso también me sirve para ver que el final está más cerca, ¿no? Entonces, pues, digo, hasta el final tengo que mantener el espíritu periodístico de seguir intentando ser competitivo, llegar todos los días con el empeño de hacer el mejor programa y demás, aunque esté en el tramo final. Pues, entonces, pues me gustaría que se me recordara, por la pasión, pues, niño de pueblo que nunca perdió su pasión. Exacto, como empezábamos, Antonio Rengel, una trayectoria marcada por el compromiso, la pasión y el rigor. Muchísimas gracias, Antonio. Es un placer, gracias a vosotros, ha sido un gusto y muchísimas gracias a todos. ¿Te gustaría estar al día de lo que pasa en Málaga y sus pueblos? Noticias locales con información veraz, eventos culturales, festivos y deportivos.
entrevistas exclusivas y actualidad. A diario en nuestra web www.revistalugardencuentro.com. Revista en papel trimestral desde el año 2002. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales para no perderte nada. Lugar de Encuentro, desde Alhaurín el Grande, para el Valle del Guadalhorce, Sierra de las Nieves, Málaga y Costa del Sol.